Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día sábado 27 de enero del año 2024. Estamos ya prácticamente a unos 3 días para cerrar, 3, 4 días para cerrar el primer mes de este año 2020, de este mes, 2024, enero. Creemos y seguimos insistiendo en que es un año crucial, un año crítico, un año bastante complicado a nivel político, económico y religioso. Creemos que este año es un año decisivo. Quiero recordarle que estamos ya no peleando contra el pecado solamente, sino contra el sistema de tinieblas que de alguna manera quiere tomar el gobierno a nivel mundial. No importa cómo lo vaya a hacer, ellos lo van a hacer siempre y cuando el Dios Altísimo se los permita, porque nada puede hacer el hombre si no le es dado de arriba. Estamos en tiempos proféticos, estamos en tiempos en donde se están preparando los escenarios del fin. Estamos en tiempos en donde se está dividiendo la cizaña y el trigo, en donde estamos viendo muchas cosas que la Escritura nos venía advirtiendo desde años antes. Algunos tenemos ya algunos años en el cristianismo. Al menos yo tengo 35 años aproximadamente. Y me doy cuenta que verdaderamente somos una generación privilegiada al vivir estos tiempos. Pero también somos una generación en donde han puesto sobre nuestros hombros un gran peso de responsabilidad. Porque tenemos que hacer la tarea que Dios encomendó a cada uno. Creo que cada uno de aquellos que Dios ha llamado tiene un trabajo específico que hacer en este tiempo. Debo recordarle también que el mensaje que Dios ha designado o ha encargado, mejor dicho, a cada uno de los ministros de este último tiempo es de acuerdo al último tiempo. Dios siempre envía su palabra de acuerdo al tiempo que se está viviendo. Y creo que tenemos una grande responsabilidad delante de Dios y delante de su pueblo. Y como dice la Escritura, si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y la batalla, cuando dice si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Quiere decir que el sonido es de una preparación para la batalla que se avecina. Joel nos dice: tocad trompeta en Sión, dad alarma en el santo monte, tiemblen los moradores de la tierra. Tocad trompeta en Sión, dad alarma en el santo monte significa dar una voz de alarma en la iglesia de Cristo, en el santo monte de Dios. Tiemblen los moradores de la tierra implica que, seguido de la voz de alarma a la iglesia para que se prepare, viene el mensaje de tiemblen los moradores de la tierra. El mensaje ahorita es a la iglesia, a una preparación para lo que viene. Repito, si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y la iglesia que se está preparando para la batalla tiene que llevarle un mensaje al mundo de tiemblen los moradores de la tierra, porque el día del Señor está cercano. Debo serle honesto, por mí nunca pasó que verdaderamente fuéramos una generación del tiempo final. Estábamos tan acomodados, tan tranquilos,
Teníamos nosotros en San Diego cultos de alabanza y adoración de 5 horas antes del coronavirus. 5 horas, 4 horas. Nuestros cultos del martes terminaban 10, 11 de la noche. Nuestros cultos del domingo principiaban a las 9 de la mañana, terminaban 2 de la tarde. Nuestros cultos de los viernes comenzaban a las 7 y terminábamos en veces a medianoche. Eran unas visitaciones del Espíritu preciosas, en donde algunas veces se perdían los tiempos y en pocas ocasiones, que en realidad fueron pocas, pero fueron preciosas, no había predicación más que alabanza, adoración y una ministración al pueblo. Pero como Dios es el que maneja los tiempos empezaron a cambiar. Aparece en la historia el coronavirus, que cambió totalmente aquello que la iglesia venía viviendo. En medio de de todo eso que nosotros vivíamos, apareció el mensaje de la prosperidad, el falso mensaje de la prosperidad, porque hay uno que es genuino. Y aparecieron los comerciantes, aparecieron los que trasquilan ovejas, aparecieron los que se vendían por un pedazo de pan. Y la iglesia se empezó a comercializar. Aparece el coronavirus, encierran a la gente en sus casas y muchos esperaban que las iglesias se llenaran cuando pasara todo ese asunto del virus, y lejos de llenarse se vaciaron. Mucha gente ya no regresó a las iglesias. Con todo y eso, lamentablemente pasaron muchos, continuaron, mejor dicho, con su mensaje de prosperidad, trasquilando al pueblo, aduciendo o diciendo que el Espíritu les habló que sembraran 100 para que recibieran 1000. Todavía los hay, todavía lamentablemente los hay. Pero a raíz de todo eso que ha venido aconteciendo y los cambios que han venido sucediendo, algunos hemos podido ver y hemos podido entender que todo lo que está sonando ahorita a nivel mundial de un nuevo orden mundial es algo que se viene moviendo desde mucho antes, y que como es Dios quien maneja los tiempos, pues podemos ver que ya va bastante avanzado, tan avanzado a tal grado que en muchas naciones ya no se maneja la constitución de la nación. Alemania, por ejemplo, Brasil, por ejemplo, Estados Unidos, no se diga, que es la plataforma del nuevo orden mundial, en donde ya lo que se está manejando es la ley que va a gobernar al mundo, la cual va a ser la ley Sharia, la ley musulmana, política religiosa. Muchos no se dan cuenta en realidad que se están manejando dos líneas de leyes, y claro, los que se protegen bajo la ley Sharia manejan la constitución para aplicarla a otros, pero ellos la violan. Una de las cosas, mientras venía de hacer algunos asuntos con la familia, de pronto el Espíritu habla a mi corazón, meditando un poquitito en cómo se está moviendo la ley aquí en Estados Unidos. Me doy cuenta que la ley está dejando libre al culpable y condenando al inocente. Y meditando un poco en eso, el Espíritu habló a mi corazón, me dijo, ya ha comenzado a repercutir
y a funcionar muchas cosas en contra de los mártires. Y me puse a pensar un poquitito en los mártires. Porque para poder llegar a matar a un mártir, porque se piensa que un mártir es aquel que de hoy a mañana lo matan. Pero un mártir, según el diccionario de la Real Academia o la Lengua Española, es una persona que muere por su fe, a tal punto de llegar a ser torturada, que es una persona que es sometida a tortura antes de ser ejecutada por su fe. No todos los mártires son muertos, pero sí todos los mártires sufren un martirio es natural que al final algunos llegan a morir. Pero la palabra mártir del griego martus es un testigo fiel. Ese es un mártir. Creo que estamos en un tiempo en donde el ser testigos de la fe en Cristo Jesús, no estoy hablando de ser cristianos, porque sí debo de decir que hay muchos cristianos de nombre solamente. Estoy hablando de ser testigos fieles. El ser un testigo fiel del Evangelio lleva a la persona o la expone a que en este tiempo se convierta en un mártir, en un testigo que al final resulte muerto. Yo esta noche quiero hablarle en un tema que quizá para muchos podría ser alarmante, porque muchas veces nos acusan de que somos negativos. Recuerdo hace un tiempo, mucho antes de las elecciones del 2020, cuando el Señor venía hablándome acerca del cambio que iba a haber en el gobierno aquí en Estados Unidos, muchas de las cosas que están pasando las enseñé, incluso las escribí en un libro. Y me recuerdo que me escribían algunos que conocí, contemporáneos de conversión. Estoy hablando de 25 años atrás. Incluso uno me decía: mira, disfruta el Evangelio, hombre, el Evangelio es bonito, me decía. ¿Para qué te metes en temas de que va a haber un fraude en las elecciones? ¿Y para qué te metes en esos asuntos? Deja que ellos se arreglen, hombre. Vos centrate en Jesucristo, disfrutar la vida, disfrutar lo que tenés. ¿Y para qué te mortificas con eso, hombre? Pero, claro, este hermano no entendía que en realidad lo que estaba yo recibiendo de parte de Dios era prácticamente lo que hemos venido viendo a través de todos estos años para acá. Y es que creo que la iglesia estaba tan acomodada, y está todavía, lamentablemente, porque como puso alguien ahí en el internet, algunos ni siquiera saben que no saben. Eso es más terrible, porque hay quienes no conocen el tiempo que se está viviendo. Y esta tarde, cuando venía de hacer algunos asuntos con la familia, el Espíritu me habló y me dijo: es un tiempo en donde ya mi pueblo empieza a padecer, y que el martirio comienza de una manera muy, muy, ¿cómo le digo? De una manera muy, muy tranquila, aparentemente. Pero que
que va acrecentándose, es como los vientos euros de la historia del libro de los Hechos, en donde empezó a soplar una brisa, y esa brisa se convirtió en una tormenta que despedazó el barco en donde iba Pablo y los tripulantes cuando iba camino a Roma. Y estamos viendo ciertas cosas que nos permiten entender, al menos aquí en Estados Unidos, que es en donde está lo fuerte, porque son años de elecciones. Lo que pase aquí repercute a nivel mundial. Y una de las cosas que no me he atrevido a decir, pero que probablemente llegue a suceder, no sé, porque el sistema sabe aquí en las elecciones que si quedase Trump de presidente, se les cae por los suelos todo su plan de establecer un nuevo orden mundial. Es natural que Trump, si quedase, no va a arreglar la situación mundial porque todo esto es profecía, pero sí va a frenar un poco porque Dios maneja los tiempos. Como Dios se mueve por tiempos, si quedase Trump entenderemos que Dios está frenando un poquito los tiempos. Pero si no quedase, en otras palabras, para que nos entendamos, si Trump es un instrumento que Dios todavía lo ocupa en su propósito, hagan lo que hagan contra él, al final, como Dios es quien pone y quita reyes, va a quedar. Pero si Dios ya no lo ocupa en su propósito, entonces a Trump lo van a quitar de en medio por permisión divina. En otras palabras, para que nos entendamos, el sistema está tan metido en el asunto de un nuevo orden mundial que van a hacer hasta lo posible porque le quieren dar 700 años de cárcel por cosas que no ha hecho. Y si atenta contra el nuevo orden mundial, tal y como lo dijeron en esa reunión de la economía mundial, el foro de Davos, van a tratar de matarlo. Mataron a Martin Luther King, mataron a Kennedy, mataron a Abraham Lincoln. ¿Qué más da uno más que se pone en medio? Pero claro, nadie se va de esta tierra si Dios no lo permite, porque es Dios es Jesucristo el que tiene las llaves de la vida y de la muerte. Pero debo decirle que en estos tiempos finales, aquí en Estados Unidos, es un año crucial, amados hermanos. A tal grado que los ojos del sistema están monitoreando a todos aquellos que siguen a Trump, que son del Partido Republicano, y que de alguna manera están monitoreando todo lo que tiene que ver con sus vidas. Participa el FBI, participan entidades que ni siquiera nos imaginamos que participan. Pero yo que vivo aquí me doy cuenta que en realidad se manejan dos líneas de leyes, la Constitución y la ley Sharia musulmana. Y me doy cuenta que en realidad estamos en un tiempo bastante peligroso, complicado, pero que de alguna manera tenemos que continuar con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y fíjese que esto es tan interesante porque cuando el Espíritu me habla en la tarde y me dice que hay quienes ya empezaron a padecer a manera de mártires y que no necesariamente han muerto ya, pero que la persecución ya comenzó muy
muy levemente, pero que eso se va a dar. Entremos de lleno en esto. Una palabra nacía directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. El Evangelio de Juan capítulo 16, verso 1 dice: estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Os echarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare o os mate, pensará que hace un servicio a Dios. Y estas cosas os harán porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho esto para que cuando aquella hora viniere os acordéis que yo os lo había dicho. Esto empero no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Estas son palabras de nuestro amado Jesús. Es natural que esto comenzó desde el momento que el Señor Jesús partió. Ahí comenzaron los dolores de parto, el principio de dolores. Pero ahora ya no estamos en el principio de dolores, ahora estamos en los dolores de alumbramiento. Y los dolores de alumbramiento son más fuertes. Entonces tenemos que entender que lo que se avecina para la iglesia de Jesucristo es bastante fuerte, porque se está levantando un mover muy fuerte en contra del antisemitismo, o sea, a favor del antisemitismo, mejor dicho, en contra de Israel por parte de los países árabes y en contra de la iglesia por parte del sistema. Recordemos que Israel y la iglesia siempre han tenido dos enemigos acérrimos. Por parte de Israel, los pueblos árabes, que pelean la primogenitura, y claro, una mezcla de los 7 reyes de Canaán, hermano, también van ahí. Pero por otro lado, también el cristianismo por parte del Vaticano. Y es tan asombroso, porque son detallitos que en veces tenemos que darle la importancia que merecen. En la tierra, estoy hablando a nivel de la tierra, solamente hay 2 religiones que matan en el nombre de Dios. Por eso dice: viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que rinde un servicio a Dios. Pensará que al matarlos está complaciendo a Dios. Y solamente hay 2 religiones, y que son las más grandes religiones existentes en la tierra. Uno es el Vaticano, los romanos católicos, seguidores de la acera, o sea, la Virgen. El otro es el Islam, los musulmanes, seguidores del culto a Baal, o sea, Alá y Mahoma. A tal grado que estos últimos, el Islam, dice que su Mahdi Mesías número 12 va a erradicar, o sea, va a arrancar, va a remover de la tierra el sacrificio de la cruz y el cristianismo. Estos 2 grupos, no olvidemos que son los que Elías se enfrentó antes de ser arrebatado. Estos 2 grupos son los que la iglesia enfrentará antes de ser arrebatada, que son los adoradores de la acera, el Vaticano, Roma y el Papa, y los adoradores de Baal, que es los musulmanes. Ahora, como estamos en un tiempo en donde empezamos a ver ya los padecimientos, mire, por ejemplo, yo compartí ahí en el Facebook y también en Instagram a un pastor que estaba teniendo una reunión, un culto con su familia en su casa, y llega la policía y se lo llevan solamente porque estaba teniendo un culto en su casa. Aquí en Estados Unidos, en Arizona, había un pastor que estaba predicando en las calles, van y pum, le dan un balazo en la cabeza. Si alguien se pone a predicar en las calles, aparece la policía, y no para protegerlo, sino para callarlo, porque son las órdenes que tienen de arriba. ¿Por qué de arriba? Los jefes que se vendieron al sistema, y es una cadenita que va hacia arriba, porque ya empezamos a ver
Si así como Eliseo vio una pequeña mano, como una pequeña nube, como la mano de un hombre, no necesitamos grandes señales para entender al bendito Espíritu de Dios diciéndonos qué es lo que se viene sobre la iglesia de Cristo. Las únicas dos entidades, las únicas dos religiones que matan en el nombre de Dios es el Vaticano, Roma, el Papa, y el Islam, los musulmanes, y piensan que le rinden un servicio a Dios. Ellos matan por su fe, pero la fe, claro, no en el verdadero Dios. Apocalipsis 6:9 nos deja claro, dice, cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y dice, proféticamente hablando, se les dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Aquí estamos hablando del quinto sello. El sexto sello es la apertura de la gran tribulación, lo dice claramente. La ira del Cordero ha comenzado, eso habla el sexto sello. Entonces nosotros podemos entender que para ser un mártir no necesariamente es que te maten así en un momento, aunque claro, ese es el clímax, esa es la culminación de un mártir, pero hay quienes ya comenzaron a padecer. Y el padecer por su fe, el padecer torturas, el padecer injusticias, ya convierte al cristiano en un testigo, en un mártir, en un testigo que se mantiene fiel aun cuando está siendo atormentado, si usted quiere, o mortificado por injusticias. Aquí en Estados Unidos las injusticias están al pie del día. Del gobierno para abajo, para abajo. Del gobierno, las entidades, hablaríamos de la Casa Blanca, hablaríamos del Senado, hablaríamos del Congreso, hablaríamos de líderes del FBI, etc. Claro, debo decir que no son todos. Porque hay corazones que todavía tienen un sentido de conciencia. Pero como la corriente es tan fuerte, pues muchos optan mejor por hacerse a un lado, por renunciar a su posición y ahí que los demás sigan haciendo lo que quieran. Ahora, el quinto sello nos deja claro de lo que se avecina sobre la iglesia de Cristo. Porque no es que no vayamos nosotros a conocer quién va a ser el anticristo. La escritura nos dice claramente que el Señor no vendrá sin que antes aparezca la apostasía, el hombre de pecado, el que se sienta en el trono como si fuera Dios y se levanta en contra de todo lo que es Dios o es objeto de culto. Claro, porque Él se va a presentar como Dios. Mateo 24:9 nos profetiza, dice, entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. De todas las naciones. Entonces, ahorita Israel todavía goza del apoyo de algunas naciones que aunque no lo están respaldando con armamento militar ni con soldados como están haciendo a favor de todos los grupos terroristas, pero todavía dan su opinión, su aprobación o desaprobación en cuanto a cómo Israel se está defendiendo de estos grupos. Y la iglesia de Cristo ahorita no está
en masa siendo perseguida, pero sí empezamos a ver algunas historias que aparecen que nos permiten ver, y quizá alguien diga, bueno, pero siempre han habido persecuciones, sí. Pero estoy hablando del desenlace de toda, el desenlace final de la historia de la iglesia de Cristo en la tierra, en donde lo que se espera es una persecución. Una persecución en donde comenzamos a ver cómo la injusticia está creciendo de tal manera que está condenando al justo y dejando libre al culpable. Se acerca el tiempo, se entregarán, dice, para ser afligidos ya en el momento de comenzar la aflicción, la mortificación. Entendemos que ya se entró a un cauce de a un camino de mártir, en donde dice, seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Ahorita la iglesia de Cristo todavía se acepta en muchos lugares, pero eso se está cerrando, se está acabando, en donde la iglesia de Cristo va a ser rechazada, aborrecida es rechazada, totalmente rechazada por el sistema, por los hombres, al igual que Israel. Usted sabe lo que acaba de suceder. África levanta un caso legal, entre comillas, en contra de Israel, lo tilda de genocida, y casi lo quieren atar de manos porque que no puede hacer esto, no puede hacer aquello, pero ¿por qué a los otros no les desatan para que hagan lo que se les dé su gana? Amados hermanos, nos estamos acercando al tiempo en donde veremos verdaderamente, grábese esto, nos estamos acercando al tiempo donde veremos verdaderamente quienes han abrazado la fe en Jesucristo. Una de las cosas, amados hermanos, que yo quiero dejarle claramente es que aborrecidos seréis aborrecidos de todas las naciones. Está hablando de toda la humanidad, con excepción de los que tienen a Cristo en su corazón. La iglesia va a ser aborrecida, como Israel va a ser aborrecido por todas las naciones, tal grado que lo van a rodear, nadie lo va a defender porque lo van a dejar solo. Aborrecido solamente por ser testigos del Señor. No estoy hablando de ser llamados cristianos, porque hay cristianos que en realidad no les adorna ese título, no les adorna ese nombre, no les adorna ese privilegio, ese honor de ser cristianos. Estoy hablando de testigos fieles, porque un mártir es un testigo fiel. Un testigo fiel no es aquel que va a la iglesia y vive como quiere, que va de vez en cuando, que necesita de Dios, ahí va a los pies al altar a doblar su rodilla y a llorar porque tiene una necesidad. Estoy hablando de alguien que sabe que el ser un testigo fiel en esta recta final implica muchas veces estar expuesto incluso a morir por su fe. Porque hay una diferencia, hermano, entre ser cristianos de nombre solamente y ser testigos fieles. Cuando alguien es un testigo fiel, prácticamente es aquel que se ha comprometido, incluso si fuere necesario, a morir por su fe. Estamos en un tiempo en donde el ser un testigo fiel del Evangelio se está convirtiendo en un motivo para ser perseguido, castigado e incluso muerto por el nombre de Jesús. Por eso le decía, hemos entrado, no nos estamos acercando, porque definitivamente yo creo que no nos estamos acercando. Yo creo que tendríamos que decir que ya entramos al tiempo en donde veremos verdaderamente quienes han abrazado la fe en Jesucristo. En donde veremos verdaderamente
al creyente que ha abrazado esa fe y que está dispuesto incluso a morir por su fe, creo que ya entramos al tiempo en donde muchos se deben de olvidar del mensaje de la prosperidad, porque yo me atrevo a pensar, lo voy a decir, que ya no estamos en tiempos de hablar de prosperidad material, sino estamos en tiempos de hablar prosperidad espiritual. Yo creo que se les están cerrando las puertas a todos los comerciantes del Evangelio y que tarde que temprano Dios le va a abrir los ojos a su pueblo para que pueda entender que los tiempos que estamos viviendo ya no es para pensar en un futuro de prosperidad material en la tierra, sino en un futuro de una eternidad gloriosa con Cristo. El ser un testigo fiel se está convirtiendo en un motivo para ser perseguido, castigado e incluso muerto. Estamos viendo muchas injusticias en contra de muchos hermanos en la fe. Los hemos visto en la Escritura, pero la propia historia mantiene un récord de cómo la iglesia de Cristo ha sido perseguida y cuántos han muerto por su fe. Pero lo que se avecina, amados hermanos, es el clímax o el desenlace de la persecución a la iglesia de Cristo. Hemos comenzado a ver mucha injusticia. Injusticias, hermano, que no perdonan al inocente. Lo estamos viendo en la ONU, en donde muy políticamente y muy sutilmente le quieren poner o le ponen un alto a Israel para atarlo de manos para que el enemigo pueda hacer sus estragos. Tenemos que entender que aquí en Estados Unidos las leyes están prácticamente monitoreando todo el cristianismo, monitoreando a todos aquellos que están a favor del partido, y no del partido, sino del presidente Trump, que saben que si llegase a quedar les va a dar vuelta a muchas cosas, pero como al final de cuentas es Dios quien pone y quita reyes, Dios sabe si le va a permitir llegar o si no le va a permitir llegar. Lo que hacen en las cortes en Estados Unidos al condenar a gente inocente y proteger y dejar libre a los culpables. El fraguar una trampa del famoso 6 de enero aquí, en donde se condenó a mucha gente inocente y donde todos los estragos que hacen los Black Lives Matter prácticamente salen inocentes. Pero amados hermanos, mire, hay una diferencia entre ser cristianos de nombre y ser testigos fieles. Recordemos que Abel fue muerto por haber ofrecido un mejor sacrificio que Caín, por ser un mejor creyente o un buen creyente. En los días de Elías murieron muchos por ser genuinos profetas de Dios. Han dado muerte a tus profetas, solo yo he quedado. La voz divina le dice 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Pero claro, los profetas de Baal y de la acera comían a la mesa de Jezabel con todas las delicias y todas las atenciones necesarias. Mientras habían algunos como Abdías que escondió a profetas y los alimentó con pan y agua. Porque el testigo fiel va a ser perseguido, y en esta recta final, en donde tenemos nosotros que prepararnos, porque fue lo que el Espíritu habló a mi corazón. Tenemos que prepararnos para ver tanta injusticia en tantos buenos creyentes.
A Mardoqueo lo quiso ahorcar Amán por ser judío y porque no se inclinaba ante él. O podríamos mencionar a Daniel, que lo metieron al foso de los leones por orar, por orar. O sea, las leyes que vienen van a ser solamente en contra de nuestra fe. Mientras las leyes que implanten o que establezcan no afecten la fe, no hay problema, pero como el enemigo viene detrás de la iglesia y tiene puestos sus ojos en la iglesia, entonces no hay otra manera de cómo poder señalarlos más que por ser buenos testigos de la fe en Jesús. Repito, a Abel lo mataron por haber ofrecido un mejor sacrificio. A los profetas en los días de Elías los mataron por ser buenos hombres de Dios. A Mardoqueo lo quisieron ahorcar por ser un fiel representante de Dios que amaba a su pueblo. A Amán, este Amán que lo quiso ahorcar, a Daniel, por ejemplo, lo metieron al foso de los leones por su fe. Y como dice la Escritura, ¿y qué más diremos? Dice los héroes de la fe en Hebreos 11. ¿Pensamos nosotros, amada iglesia, que somos la excepción? Cuando ni siquiera les llegamos al ojo del pie a una lista interminable de hombres y mujeres que murieron como mártires por amor al Señor y a su palabra. Pensamos que nosotros, estando tan cómodos, pensamos que somos la excepción y que en la comodidad de nuestra casa el arrebatamiento viene y nos vamos aun cuando seamos malos cristianos y malos testigos de la fe en Cristo Jesús. Ya entramos al tiempo en que ser testigos fieles es y será un delito que merece la muerte. Lo fue en los días de Elías antes de ser arrebatado. Lo fue en los días de Daniel. Lo fue en los días de Jeremías. Lo fue en los días del libro de los Hechos. Y si no, preguntémonos, ¿en dónde terminó Juan el apóstol? No terminó en una mansión de tantos miles de dinero, en una casa de 2 pisos junto al mar. No, terminó preso en la isla de Patmos por ser un testigo fiel. Pensamos que nosotros, con la clase de cristianismo que llevamos, somos merecedores de no pasar por nada de esto, cuando somos la generación que está ya caminando sobre los escenarios del fin. La iglesia de Cristo cayó en un falso mensaje de la prosperidad, cayó en un entretenimiento en las iglesias y pensamos que nada de esto viene sobre nuestra vida, cuando vemos ya que comenzó esa persecución en una medida muy leve, pero que eso va a acrecentar hasta que se complete, dice proféticamente hablando, el 5º sello, el número de consiervos y de hermanos que han de ser muertos por el testimonio de su fe. Porque, repito, hay una diferencia entre ser un cristiano de nombre y un testigo fiel. Quizá en veces soy un poco osado, pero creo que aquellos tiempos, cultos de danza y tiempos de alabanza, como los que le dije en un principio que tuvimos en San Diego, cultos de 5 o 6 horas de danza, de chiflidos, de trencito, de brincos,
en el cual fuimos muy bendecidos de parte de Dios. Pero yo creo que los tiempos están cambiando, amada iglesia. Y que todos esos tiempos de alabanza y de danza y de gritos y de celebraciones, de intercambio de regalos, para que algunos los hacen el 24 de diciembre, yo quiero decirte que todo eso se va a ser cambiado por un clamor de la iglesia, por un clamor de aquellos testigos fieles que saben lo que se avecina, lo que viene sobre la tierra, lo que viene sobre la iglesia, lo que viene sobre Israel. Así como en tiempos de Mardoqueo, la Esther tuvo que ponerse su vestido e ir a interceder delante del rey por Israel, por su pueblo. O como Abraham, antes de que Sodoma fuera destruido, tuvo que subir al monte a clamar si hubieran 50 justos, si hubieran 45, si hubieran 40. O como Daniel, que entraba a su aposento 3 veces al día, practicaba el tefilá y se ponía a orar e interceder porque él anhelaba una Jerusalén libre y sin embargo había una Jerusalén cautiva por Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Acaso no lloró el Señor Jesús cuando bajó a Jerusalén y dijo, si al menos supieras hoy lo que es tu día, viene el tiempo donde te rodearán, porque no conociste el tiempo de tu visitación? Pensamos todavía que muchas cosas van a cambiar y van a volver a la normalidad, cuando lo que están planeando las élites mundiales, lo que está planeando el sistema y por ende la persona del anticristo, es someter a toda la humanidad y gobernar a toda la humanidad. Muchas cosas están cambiando, amado pueblo, y muchas cosas van a cambiar. Donde tiene que surgir un clamor por Israel, por la iglesia, por el mundo, por lo que se avecina. Tocar trompeta en Sión se quedó atrás, ahora es al dar alarma en mi santo monte. Tiemblen los moradores de la tierra. Los tiempos están cambiando, amado pueblo. Ya no es tiempo de pensar en ser prósperos materialmente, sino ser prósperos interiormente. Ya no es tiempo de jugar al culto y de jugar a los pasatiempos. Se van a acabar los conciertos que llenaban multitudes y claro, fue un tiempo glorioso, pero recuerdo yo, me escribió un pastor que conozco de cierta nación, donde me decía que en los cultos estaba cayendo oro y aceite y me mandó fotos de sus manos, con sus manos bien con aceite y con polvo de oro. Y él estaba emocionado. Y yo, con todo el respeto que merece un siervo, le dije, bueno, tiene que haber una razón, tiene que haber un porqué. A él no se lo dije, pero nosotros también experimentamos eso cuando yo recién me convertí. No era pastor todavía. Caía oro, caía aceite en las manos. Y eran unos cultos gloriosos de danza y alabanza y adoración. Pero aquel oro que cayó y aquel aceite, ¿de qué nos sirvió? ¿En qué nos benefició? O sea, ¿cuál fue la razón por la cual? Yo sé que hay una ciudad cuyo polvo es oro, dice Job, sí. Pero ¿en qué nos benefició si muchos no cambiaron aún viendo esas maravillas?
El curso de la Iglesia de Cristo, y con esto voy a ir terminando, está dando un giro, en donde ya no es aquellos grandes cultos de alabanza y gritos y chiflidos. Se va a cambiar en un clamor de humillación, de súplica al Señor. Ven, Señor Jesús, ven. ¿Por qué? Porque la misma injusticia que estaba, o la injusticia que está pasando en el mundo, está encaminando a mucho remanente a padecimientos que al final pueden culminar en una muerte como mártires. Yo quiero decirle, el Espíritu me habló en esta tarde, me dijo, se abrió el camino para los mártires, testigos fieles. Un mártir es un testigo fiel. Mártir es un testigo. Yo le añado fiel. Se abrió el camino para los testigos fieles, para los mártires de esta recta final, en donde se va a ver verdaderamente quiénes abrazaron la fe, los cuales van a estar dispuestos incluso a morir por su fe. Considere lo que digo y que Dios le dé entendimiento. Y si usted todavía está en un lugar en donde todavía le hablan de dinero y dinero y dinero, ese mensaje no es de Dios ya. Dios nunca envía un mensaje contrario a los tiempos que se están viviendo. Si usted está en un lugar donde solamente lo entretienen, pero no lo están preparando, porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? El mensaje de hoy es dar alarma en mi santo monte. Porque el próximo mensaje va a ser: tiemblen los moradores de la tierra. Porque el día del Señor está cercano. Pero no se puede dar ese mensaje al mundo sin antes dar alarma en la iglesia de Cristo para que se prepare para lo que se avecina. Si hubiere alguien que no conoce a Jesús, no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en Él hay salvación. Hoy podría ser tu día en que le abres tu corazón al Cristo bendito y lo recibes como tu Salvador. Lo ocupas en esta vida y en la eternidad mucho más. Si hubiera alguien que se ha alejado del Señor, piensas que puedes sobrevivir lejos de Él, cuando la Escritura dice que lejos de Él nada podemos hacer. Vuelve al Señor. Y si estás enfermo, dile: Señor, hago mía esa promesa de sanidad. Tú llevaste mis enfermedades en la cruz del Calvario. Dame salud para servirte. Dame salud para buscarte. Termino con esto. Cuida tu vida en el temor de Dios. Cuida tu salvación con temor y temblor. Y cuida tu relación con el bendito Espíritu de Dios y su palabra.
y dale un clic a tu teléfono. Este año es un año de mucha mayor censura, especialmente aquí en Estados Unidos, en donde se siente una tensión muy fuerte por cosas que están por acontecer. El día de mañana, si Dios nos presta la vida, saldremos 11:30 de la mañana aproximadamente desde la Iglesia de Cristo en Carolina del Sur. Cuídense mucho y comparta con sus contactos. Sé que de alguna manera Dios quiere hablarle a otros a través de ti. Cuídense mucho, Dios me los bendiga.